Muy bien, nos habíamos quedado aquí en fuerzas. Bueno, ¿cómo medir la fuerza? ¿Sí? Vamos a repasar un poquito lo que hemos visto hasta el momento. Esto es dinámica, esto es lo que hace la dinámica, la definición de las fuerzas, cómo las representamos, qué entendemos por ellas. ¿Qué más? La primera ley de Newton, que sirve para definir lo que es un marco de referencia inercial, ¿sí? Es el lugar donde las leyes de Newton se cumplen, ¿sí? Si se cumplen las leyes de Newton, pues el marco de referencia que hemos elegido será inercial, y si no, no. El resto es una idea que ya había escrito Galileo, y simplemente dice de que si no actúan fuerzas sobre, o si la suma de las fuerzas actuantes sobre un cuerpo es cero, entonces esa cosa sigue un movimiento rectilíneo y uniforme, ¿sí? Newton toma la idea de Galileo y la expresa así. ¿Sale? Entonces, pues los marcos de referencia, aquí los mencionamos un poco, dijimos cuando miden la misma posición, ¿sí? Para que miden la posición tienen que ser el mismo marco de referencia, X e Y, X e Y' tienen que coincidir, pero que pese a estar en diferentes posiciones, con sus orígenes en diferente posición, pueden medir la misma velocidad y aceleración si entre ellos se mantiene siempre la misma distancia de separación, ¿sí? Además, y no rotan entre sí, ¿no? Además, bueno, cuando uno de ellos se mueve con cierta velocidad, los marcos de referencia siguen midiendo la misma aceleración, y únicamente cuando un marco de referencia está acelerado con respecto a otro, recién ahí no miden ni la misma posición, ni la misma velocidad, ni la misma aceleración, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, dimos ejemplos de donde los marcos de referencia no son inerciales, no pueden considerarse inerciales, ¿sí? Cuando se colocan encima de objetos que están acelerados. Dijimos que la superficie de la Tierra es aproximadamente inercial, ¿sí? Dijimos que la Tierra gira de esta forma, ¿sí? Y al girar de esa forma, este punto de aquí tiene cierta velocidad, y luego este punto, al llegar aquí, pues tiene una velocidad diferente. Hay un cambio de la velocidad en el tiempo, y ese cambio de la velocidad en el tiempo es la aceleración. Dado que está acelerado ese punto, que está sobre la superficie, todos los puntos de la superficie de la Tierra se encuentran entonces acelerados. Pero la aceleración es pequeña, y como es pequeña, pues se puede considerar que la superficie de la Tierra es aproximadamente inercial. En este curso vamos a suponer que es perfectamente inercial, y así la vamos a tratar. La segunda ley de Newton, ¿sí? La segunda ley de Newton dice que en un marco de referencia inercial, que fue definido ya por la primera ley, se cumple esta expresión, ¿sí? Y esta expresión pues dice muchas cosas, aquí se resumen, ¿no? Que la suma de fuerzas es proporcional a la aceleración, que la constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración es la masa, y que la masa es una medida de la inercia, ¿sí? Y además que esto es una expresión vectorial. Además, la primera ley está contenida en parte, no totalmente, pero en parte, por esta expresión. ¿Por qué? Porque si esto de aquí es cero, si esto es un vector nulo, si esto da como resultante una fuerza nula, o sea que no haya fuerza, entonces la aceleración es cero. ¿Y qué pasa? Si la aceleración es cero, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo es cero, y esto es a su vez una forma de decir que la velocidad es un invariante, es una constante de movimiento, es una constante. Y si la velocidad es una constante, entonces la cosa que estamos estudiando sigue un movimiento rectilíneo y uniforme, ¿sí? Y esto es lo que dice la primera ley, que si no hay fuerzas actuando, entonces obtenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Dónde? En un marco de referencia inercial, ¿sí? Bien, ¿qué más? Hablamos de la inercia, que es la tendencia de las cosas por mantener su estado de movimiento, y que la masa es una medida de eso. Y luego definimos lo que es, bueno, no definimos, hablamos de esta herramienta que es el diagrama del cuerpo libre, que es algo que vamos a utilizar recurrentemente en el curso para calcular
Es útil para calcular la suma de fuerzas que aplican sobre un cuerpo. Sobre nuestro sistema aplica una suma de fuerzas, hay que calcularla y para eso hacemos el diagrama del cuerpo libre. Dimos ejemplos y luego nos pasamos a la ley de gravitación universal, donde la fuerza-peso la vimos como un caso particular de la ley de gravitación universal aplicada a todos los objetos que se encuentran en la superficie de la Tierra. En particular, pusimos el ejemplo de un perro, que ahora me quedó muy feo, hoy me quedó más bonito. La otra vez me quedó más bonito. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Hablamos de la masa inercial y la masa gravitacional, que son las masas que aparecen en esta expresión y en esta expresión respectivamente, pero que ahora ya esto se ha unificado gracias al trabajo de la relatividad general. Y entonces pues ahora le decimos masa a cada una de estas cosas y tan, no hay problema. ¿Qué más? Bueno, y ahora llegamos aquí, ¿no? Fuerzas, y vamos a ver cómo medirlas, cómo medir las fuerzas. Muy bien. Para medir fuerzas necesitamos calibrar una cosa que es un resorte, ¿sí? Es lo que se hace para medir fuerzas. Para medir fuerzas necesitamos calibrar un resorte. Y para calibrar un resorte, pues necesitamos en principio estas cosas. Esto y esto, ¿sí? O por ejemplo, o al menos en este ejemplo, ¿no? Vamos a definir un marco de referencia inercial. Vamos a utilizar una masa estándar de 1 kilogramo. Vamos a definir una superficie sin fricción y un resorte. Bueno, digamos que tenemos todas esas cosas. Bueno, esto es fácil, ¿no? Simplemente definimos el marco X e Y, solidario al suelo o solidario a una mesa que esté sobre el suelo y listo. Ya está este punto cumplido. Una masa estándar de 1 kilogramo, pues simplemente vamos con una masa, la comparamos con una masa estándar que existe por ahí. Normalmente hay una masa de 1 kilogramo en París, ¿sí? La comparamos con esa hasta que bueno, la ponemos en una balanza, que puede ser una balanza de brazos, ¿sí? Algo así. Y en la balanza de brazos ponemos a nuestra masa, que la vamos a comparar con la de 1 kilo, ¿no? Y le vamos a quitar aquí, vamos a ir quitando material hasta que la fuerza peso aquí, M por G aquí y M por G aquí sean iguales, ¿no? Cuando eso ocurra, como estos brazos son iguales, pues entonces aquí tendremos que la masa que tenemos aquí la estaremos replicando aquí. Y entonces nos traemos esta masa para nuestro laboratorio y ya contamos con una masa estándar de 1 kilogramo. Bueno, entonces tenemos una masa estándar de 1 kilogramo que es esta de aquí, 1 kilogramo, y que tiene forma de bloque. Eso, entonces esto ya está, esto también. Una superficie sin fricción, pues es una superficie que se le hacen unos orificios aquí. Bueno, no me quedaron muy bien, pero sale, se entiende. Tiene agujeritos. Aquí le ponemos, es hueca la mesa, le inyectamos aire a presión, aire comprimido, y el aire sale por los agujeritos, así, ¿no? Y eso produce una pequeña separación entre la masa y la mesa, y entonces se reduce drásticamente la fricción, prácticamente a cero, y eso es una superficie entonces sin fricción que la podemos conseguir en el laboratorio. Y por último un resorte que es esta cosa de acá, que la representamos así. Bueno, el resorte lo vamos a pegar a un extremo del bloque de masa 1 kilogramo. ¿Qué más? 1 kilogramo, no 1 kilómetro, 1 kilogramo. Entonces, ¿qué? Y luego lo vamos a estirar, ¿sí? Cuando lo estiremos al resorte, vamos a aplicar una fuerza, ¿sí? Vamos a ir con nuestra mano, vamos a agarrar de ese extremo del resorte y vamos a jalar de ahí. Al jalar se estira el resorte. El resorte consta inicialmente con cierta longitud, que se denomina longitud natural, que es lo que mide el resorte cuando nadie lo está jalando, ¿sí? Cuando nadie lo estira. Si nadie lo estira, lo dejan vivir en paz, pues el resorte tiene su longitud L. Si lo estiramos, pues tendrá una longitud mayor. Esta longitud, ahora que aplica una fuerza F sobre uno de sus extremos y sobre el otro también, hecho por el bloque, pues ahora esto va a medir L más delta L, ¿sí? Si nos fijamos únicamente en el resorte, lo que le pasa al resorte es que se estira y aparece una fuerza por aquí y una fuerza por aquí. Estas fuerzas están aplicadas sobre los extremos del resorte que hacen que se estire.
¿sí? Y son iguales. Esta fuerza de aquí y esta fuerza de aquí son iguales. ¿Sale? Y a su vez, esta fuerza de aquí se transmite, el resorte la transmite a este punto de aquí sobre el bloque. ¿Sí? Esta de aquí, esta fuerza actúa sobre el bloque y lo jala hacia la derecha. ¿Sale? Bien, entonces ¿por qué ponemos un resorte en el medio? Bueno, lo ponemos justamente para poder determinar su estiramiento. ¿Cuánto mide? ¿Sí? L más delta L. Porque este estiramiento del resorte, el delta L, está vinculado a la fuerza F que está aplicada sobre este punto. ¿Sí? Bien, entonces hay un vínculo entre delta L y F y por eso ponemos el resorte. Para cada F va a aparecer un único valor de delta L, ¿bien? Que es el estiramiento. Esto es el estiramiento, delta L. Sale, bueno, tenemos todo eso. ¿Qué más? Dice, estiramos el resorte unido a la masa hasta lograr una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Bien, ok, entonces estiramos el resorte, es decir, aplicamos cierta fuerza hasta que veamos que la masa acelere con esta aceleración. ¿Sí? Medimos la aceleración, esto se puede hacer, y cuando obtengamos una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, entonces ahí tendremos una fuerza que va a estar aplicada a través del resorte sobre el bloque que va a explicar una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Y esta aceleración multiplicada por la masa, que es 1 kilogramo, pues nos producen una fuerza de 1 newton. ¿Sale? Bien. Entonces, la fuerza de 1 newton, ¿sí?, va a tener un determinado delta L. ¿Sí? Desde aquí hasta aquí, L más delta L. Pero si repetimos el experimento y ahora hacemos lo mismo, pero aquí en lugar de 1 metro por segundo cuadrado obtenemos 2, entonces esta fuerza será mayor. ¿Sí? Vamos a tener una fuerza de 2 newtons que corresponde a una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado y que tendrá otro delta L. ¿Qué ganamos con hacer esto? Que el delta L es fácil de medir. El delta L lo podemos medir con una regla y ya está. Entonces vamos a hacer una tabla de delta L's y de fuerzas. ¿Sí? El delta L supongamos que nos dio 0.1 metros, delta L en metros, vamos a poner aquí, en metros, y fuerza en newtons, ¿no? Vamos a medir la fuerza en newtons y el delta L en metros. 0.1 le va a corresponder a 1 newton, digamos que el resorte se comporta linealmente. 0.2 le va a corresponder a 2 newtons, 0.3 le va a corresponder a 3 newtons, etc. Y esta cosa de aquí es una tabla de calibración. Estoy calibrando el resorte. Calibración, bueno, eso, calibración. Que también se puede representar con una curva de calibración. Una curva de calibración, en este caso, sería la fuerza, que es la cosa que quiero medir, bueno, la magnitud de la fuerza, que es la cosa que quiero medir, contra el delta L, que es lo que puedo medir fácil, que es algo que mido en centímetros y con una regla y ya está. Esto es muy fácil de determinar y a cada valor de esto, a un valor de 0,1, digamos, le corresponde esta fuerza, a 0,2 le corresponde esta otra fuerza, a 0,3 le corresponde esta otra fuerza, 0,4 le corresponde esta otra fuerza, y luego pues unimos, ¿sí?, estos puntos con una recta si tenemos suerte, ¿sí? Si tenemos suerte, porque estamos suponiendo que se comporta de forma lineal esto con esto, ¿no? O sea, la fuerza va linealmente con el delta L. En general, no sé. Para los resortes que cumplen con la ley de Hooke, pues justamente es esto lo que se espera. ¿Sí? Si el resorte es bien portado, se porta como lo dijo Hooke que se portan los resortes, entonces se obtiene una recta. Pero puede ser que no, ¿sí? Puede ser que se obtenga una cosa así. Este sea el delta L. Por ejemplo, ¿no? Se podría obtener algo así, ¿no? Una recta al principio, pero que luego pues tienda a ponerse un poco más así, ¿no? Entonces, en este caso, pues no importa, ¿no? A cada delta L, a cada valor de delta L, igual le corresponde un único valor de fuerza, ¿no? Y eso es lo importante.
Eso es que haya una relación 1 a 1 entre la fuerza y el delta L. Si eso se cumple y es reproducible, es decir, soltamos el resorte y lo volvemos a estirar, y lo soltamos y lo volvemos a estirar, y siempre se obtiene la misma curva de calibración, pues entonces tenemos un resorte que es útil para medir fuerzas. Un resorte que está calibrado. Bueno, bien, entonces, bueno, pues aquí más o menos nos explica eso, ¿no? Medimos el estiramiento del resorte que logra producir una fuerza de 1 newton, que es el necesario para acelerar el bloque a 1 metro por segundo cuadrado. Medimos el delta L. El delta L es el estiramiento del resorte. Lo que se estira el resorte es la diferencia entre lo que mide el resorte estirado y lo que mide el resorte sin estirar. ¿Sí? El delta L sería desde aquí hasta aquí, ¿no? Esto es lo que está estirado. Esto es L, esto sería delta L, algo así. Cuanto más estirado el resorte, mayor es la fuerza F. Eso lo cumplen todos los resortes. Si además el resorte cumple con la ley de Hooke, entonces la magnitud de la fuerza es proporcional al estiramiento, ¿sí? Es decir, hay una recta entre la fuerza y el estiramiento. Repetimos el experimento para producir una aceleración, en cuyo caso, si esto se cumple, pues calibrar el resorte se vuelve muy fácil, ¿no? Porque con un solo punto ya queda calibrado, ¿sí? Decimos, para este delta L, pues le corresponde este valor de fuerza y ya está, ya no necesitamos más puntos, ¿no? Unimos el origen, que es delta L 0, le corresponde fuerza 0, con este punto y trazamos una recta y ya está, ¿sí? Pero bueno, esto es poco fiable, ¿no? Habría que checar de que efectivamente nuestro resorte cumple con la ley de Hooke para estar seguros de que está todo bien, ¿no? Esto corresponde a la unidad de fuerza, ¿no? Que es de 2 newtons. Bien, entonces repetimos varias veces y al repetir varias veces el procedimiento logramos una curva de calibración. Y eso nos permite ahora utilizar este resorte que ahora está calibrado, el resorte de aquí está calibrado, y lo vamos a usar para medir, por ejemplo, la fuerza de fricción, FR, que aparece ahí. ¿Cómo? Pues así. Simplemente, ahora tenemos una superficie, digamos, que tiene fricción. Esta superficie ya no es la superficie sin fricción que teníamos aquí, ¿sí? Noten que cuando no tiene fricción la superficie, la solemos dibujar sin rayitas aquí. Y cuando tiene fricción, pues le ponemos unas rayitas aquí, ¿sí? Esto quiere decir con fricción. Y sin fricción, pues sin rayitas. Esta no tiene fricción porque no tiene rayitas. Esta no tenía rayitas, entonces no tenía fricción. Esta de aquí le dibujamos rayitas, estas rayitas de aquí, ¿sí? Y entonces estamos queriendo decir que esto es una superficie que sí tiene fricción con el bloque. Que puede ser grande, pequeña, mediana, chica, pero que sí tiene, ¿sí? Que no es cero. Entonces queremos calcular la fuerza, queremos medir la fuerza de fricción que hay entre el bloque y el resorte. ¿Qué hacemos? Ponemos ese resorte que ya está calibrado aquí. Lo atamos otra vez al bloque. Estiramos el resorte. Esta fuerza F es como si se aplicara directamente sobre el bloque. Aparece aquí en el diagrama del cuerpo libre. Esta fuerza F es la que el resorte transmite desde este extremo al otro, digamos. Entonces esta fuerza F es esta de aquí. Y luego pues aparecen las otras fuerzas que ya tienen que aparecer, ¿no? Este es el peso, la normal, peso, la verde esta de aquí, la normal, esta roja de aquí. Que están ahí siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque están cerca de la superficie de la Tierra, entonces aparece el peso y además, como está apoyado sobre una cosa horizontal que es la superficie, aparecerá también la normal, que además magnitudes de normal y peso serán iguales y eso explicará por qué no hay aceleración en el eje Y. Ok, ¿y qué más? Y además, pues la fuerza de fricción, que es lo que evita que esta cosa se acelere hacia la derecha a pesar de que existe esta fuerza F. Es decir, la fuerza de fricción aquí tiene que también tener la misma magnitud que F, pero para el otro lado, ¿sí? Porque si no, si F es más grande que FR, entonces el bloque se acelerará hacia la derecha. Y si FR fuese más grande que F, cosa que es imposible, se aceleraría hacia la izquierda, ¿sale? Cuando veamos la fuerza de fricción, veremos que eso no puede pasar. La fuerza de fricción no puede ser mayor que la fuerza que se está aplicando para el otro lado. Pero bueno, eso lo veremos luego. Bien, entonces, ¿qué? La aceleración es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque está quieto y permanece quieto, ¿sí? Tiene una cierta posición, tiene cierta velocidad, cero, que además es constante, cero siempre. Entonces el cambio de la velocidad en todo momento es cero.
y no cambia la velocidad, siempre vale 0 la velocidad, el cambio 0, el cambio es la aceleración. Y la aceleración entonces es 0. Bien, es esto de aquí. Está quieto y permanece quieto. Si pasa todo eso, entonces del diagrama del cuerpo libre podemos calcular esto de aquí, que es la suma de fuerzas, que tiene 3 componentes, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, en Z, en el eje que entra, este Z, ¿no? El que entra al pizarrón, el que entra o sale de la pantalla, ¿sí? Pues es 0. La suma de fuerzas, no hay componentes en esa dirección, de ninguna de estas fuerzas aplicada en esa dirección. En X tenemos únicamente la componente en X de la fuerza F. F actúa plenamente en X, no tiene componente en Y, únicamente tiene componente en X, que es esta de aquí. Y además es positiva porque la componente en X de la fuerza F apunta en la misma dirección que el eje X. Bien. Y luego, pues FR. FR tiene una componente en X que es negativa, va hacia atrás y no tiene componente en Y. Entonces acá ponemos el menos y esta cosa de aquí, FR, es una cantidad positiva. ¿Por qué? Porque es la magnitud de la fuerza. Esto es la magnitud de esta fuerza. Entonces es una cantidad positiva. Esto es la magnitud de esta fuerza. Entonces es una cantidad positiva. El menos lo ponemos explícitamente afuera. ¿Sí? Entonces esto es un número positivo, esto también. La masa siempre es positiva. La aceleración puede ser positiva o negativa, dependiendo de quién sea más grande, si F o FR. Si F es más grande que FR, sería positiva. Si FR fuese más grande que F, sería negativa. ¿Sí? Eso nos explicaría que acelerase hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero dijimos que no acelera. Y si no acelera, esto es igual a 0. Esto es 0. Por lo tanto, esto es 0. Bien, si eso es 0, entonces la magnitud de F es la magnitud de FR. La magnitud de F es la magnitud de FR. Bien, esta y esta son iguales en tamaño. ¿Sale? ¿Y qué más? Pues entonces podemos escribir eso, esto de aquí. De aquí ya podemos escribir esto. Si la magnitud de F es la misma que la magnitud de FR, entonces F, el vector, es igual a menos FR, el vector. ¿Sí? Es decir, tomamos a FR, que es el vector verde, lo multiplicamos por menos 1, obtenemos este otro vector, y este vector es F. Este de aquí es igual que este de aquí. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta igualdad. Vale. Más cosas. En Y tenemos que la normal actúa plenamente en Y, quiere decir que no tiene componente en X, no tiene componente en Z, únicamente tiene componente en Y y además es positiva. Y por eso tenemos un más implícito aquí. ¿Qué más? El peso tiene una única componente que actúa en Y, no tiene componente en X, no tiene componente en Z, y esa componente es negativa porque apunta en la dirección de las I's decrecientes. I's decrecientes. Decrecen las I's para qué lado, para aquel lado. Y entonces M por G le ponemos con un signo de menos aquí. Bien. Luego M es positivo y G también. Mg es positivo, es la magnitud de la fuerza Mg. Esto es una cantidad positiva, el menos va explícitamente afuera. Esto de aquí es una cantidad también positiva porque es la magnitud de n, de la normal. A sub i es 0 de nuevo, ¿sí? Porque si no lo fuera, esta cosa levitaría o se enterraría en la superficie. Ninguna de las dos cosas ocurre en la realidad, entonces sabemos que esto es 0. Bien, y por último, pues nada, ya está. Entonces de aquí, esto es igual a esto, ¿no? La magnitud de n es igual a menos el vector mg. Perdón, el vector n es igual a menos mg. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué? Pues entonces vemos aplicamos una fuerza aquí. Esta fuerza de aquí es la fuerza de estiramiento del resorte y esa fuerza la medimos con el delta L. ¿Sí? Entonces venimos a nuestra curva de calibración, tenemos un delta L, un estiramiento, digamos que está por aquí, eso corresponde a cierta fuerza que es esta de acá. Ese número, 28 newtons por decir algo, quería escribir. Órale, tenemos una ambulancia por ahí, me parece. Hay una correspondencia entre el delta L y F,
¿sí? Entonces de aquí sacamos el valor de F que corresponde a este delta L. Conocemos el valor de F, pues entonces conocemos el valor de la fuerza de fricción. Y así determinamos la fuerza de fricción. Podemos también determinar la fuerza peso. ¿Sí? La fuerza peso lo podríamos usar el mismo resorte, colgar del resorte algo, una cosa, un bloque, que tiene una masa que desconocemos, una masa que no sabemos cuánto es. Lo hacemos de tal forma de que lo sostenemos, ¿no? Lo ponemos que cuelga del techo y lo soltamos con cuidado para que no oscile, ¿sí? Para que se quede quietito, ¿sí? Que se quede quieto. ¿Sí? Le vamos buscando hasta que encontramos la posición de equilibrio y logramos que se quede quieto en la posición de equilibrio. Cuando eso pase, la aceleración será cero, ¿sí? Esta cosa estará quieta y será un problema de estática, estará todo quieto durante todo el tiempo. Si es así, entonces del diagrama del cuerpo libre podremos plantear que únicamente aparecen dos fuerzas aplicadas, la fuerza F y la fuerza mg. Otra vez la fuerza F la podremos calcular porque tenemos nuestra curva de calibración, podremos medir el delta L porque sabemos cuánto es L de L estirado, ¿no? Menos L sin estirar, y eso nos da el delta L, ¿no? Tenemos el delta L, con el delta L venimos aquí y conoceremos entonces con nuestra curva de calibración, que me quedó muy mal, la fuerza F aplicada, F. Si sabemos F, pues entonces sabemos mg. ¿Sí? Sabemos F, sabemos mg. ¿Por qué? Porque hacemos el diagrama del cuerpo libre, vemos que la suma de fuerzas en X es 0, en Z es 0, ¿sí? En X no hay nada, no hay componentes, ninguna fuerza, en Z así tampoco, no hay ninguna componente entrante o saliente a la pantalla, y entonces únicamente hay en Y. ¿Y en Y qué tenemos? Pues a F actuando plenamente y a mg actuando plenamente. F positivo, mg negativo, y entonces eso implica que la magnitud de F es igual a la magnitud de mg, dado que no hay aceleración en Y. Esta cosa está quieta y permanece así. Entonces tenemos esta relación. Como conocemos F, pues conocemos el peso, ¿sí? Y este es el principio de cualquier báscula o balanza, ¿vale? Podemos colgar un resorte, ¿sí? del techo y poner acá una cosa así, y aquí ponemos en lugar de algo, no sé, cualquier cosa, podemos poner aquí un pavo de Navidad, ¿no? Y pesamos el pavo de Navidad y luego nos lo comemos y ya está. Y sabemos qué masa tiene. Bueno, si esta fue calibrada, si la balanza junto con el resorte, si todo fue calibrada en el lugar donde se va a utilizar, pues el acto de calibrar también puede contener a G local incluido. Y entonces en lugar de medir fuerza directamente vinculamos el delta L ya directamente con la masa M en lugar de con la fuerza peso, ¿sí? Podemos hacer este vínculo entre el delta L y M y ya está. Si hacemos este vínculo entre delta L y M, pues entonces tenemos una balanza calibrada, pero que si la calibramos en México y nos la llevamos a otro sitio, pues va a cambiar. ¿Por qué? Porque cambia el valor de G, ¿sale? Entonces una balanza que se calibra en México hay que usarla en México, y si la calibramos en Berlín, pues hay que usarla en Berlín, y así. ¿Qué más? Bueno, este es el principio de una balanza, sí, pero también pues, ustedes verán que hay en los baños de las casas suele haber una balanza de piso. Pues esas balanzas de piso lo que tienen son también resortes, ¿no? O un resorte o varios, no lo sé. Nunca desarmé una. Pero cuando uno pone un peso encima, lo que va a hacer es que esos resortes ahora, en lugar de estirarse, se van a comprimir. Y esa compresión de los resortes también producirá pues un valor, ¿no? Un valor de lo que hay acá arriba, ¿sí? Cuanto más se compriman, pues mayor será la cantidad de masa encima de la balanza, ¿no? Esta es la balanza, una balanza de piso. Todas las balanzas de piso funcionan así, y esta es una balanza de colgar, ¿no? Okay. Dice, ¿ejemplo de qué? Ejemplo de aplicación, ¿no? De primera, segunda leyes, ¿no? Primera y segunda ley, y también esto del diagrama del cuerpo libre. Vamos a tener que usar esta herramienta también.
para resolver este problema. Que dice así, dice, una camioneta se desplaza a 105 km por hora. En la parte de atrás viaja una caja de masa 360 km por hora. No, 360 kilogramos. Claro. Si la camioneta frena de forma constante hasta alcanzar 62 km por hora en 17 segundos, ¿qué fuerza hace la camioneta sobre la caja? Okay. Bueno, para responder a eso, lo primero que tenemos que hacer es calcular la aceleración de la camioneta. Si no tuviese aceleración la camioneta, si la camioneta viajara siguiendo un movimiento rectilíneo y uniforme, ¿sí? Es decir, no tuviese aceleración, no frenase, entonces pues la situación sería muy diferente, dado que tanto la caja como la camioneta pues tenderían a hacer esto lo mismo y prácticamente pues en la dirección X no habría la necesidad de fuerzas actuando sobre la masa M, ¿vale? Ahora, ese no es el caso. La camioneta está frenando, ¿sí? Al frenar, aplica cierta aceleración y entonces pues comienza a detenerse, ¿sí? Bien, al detenerse, la masa, si no hay fuerzas aplicadas en esta dirección, en la dirección X, pues la masa lo que va a hacer es seguir con un movimiento rectilíneo y uniforme. El camión o la camioneta se detiene, frena, pero la masa quiere seguir un movimiento rectilíneo y uniforme, ¿sí? Si no hay ninguna fuerza que haga que la masa se detenga junto con la camioneta, entonces la masa va a rebasar al camión y eso no puede pasar. Bueno, primero chocaría aquí, ¿no? Chocaría contra la parte de atrás de la camioneta, ¿no? ¡Pum! ¿Sí? Para que eso no pase, la camioneta tiene que hacer fuerza sobre esta cosa, ¿sale? Bueno, muy bien. Vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre, ¿sí? De la camioneta. Vamos a hacerlo aquí. Para eso necesitamos definir unos ejes de referencia, X e Y, marco de referencia, X e Y, que está pegado al suelo para que esta cosa se cumpla la ley de Newton ahí, o sea, sea inercial. Bien, este es el suelo y X e Y está pegado al suelo. Ahora viene la camioneta y va a pasar por aquí y lo que vamos a ver es que la caja va flotando, digamos, ¿no? Va flotando encima de la camioneta, ¿no? Pero es como si flotara y pasa por aquí y en algún momento le tomamos una foto y dibujamos la caja aquí, ¿sí? El camión lo quitamos y por eso es como si flotara. Bien, en lugar del camión o la camioneta vamos a poner las fuerzas que aparecen sobre la masa M. ¿Qué fuerzas aparecen sobre la masa M? Por un lado, el peso, porque está cerca de la superficie de la Tierra. M, ¿por qué? ¿Quién es M? ¿La masa de la camioneta? No, la masa de la caja, ¿sí? La masa de la caja. M es la masa de la caja. Va. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque es la cosa que estamos estudiando. Estamos estudiando la caja, pues M es la masa de la caja. Bien. Luego aparece una fuerza normal aplicada aquí que la hace esta superficie de la camioneta sobre la caja, ¿sí? La camioneta hace fuerza a través de su superficie sobre la caja hacia arriba y es esta normal, ¿sí? Este es el peso, esta es la normal que hace la camioneta. Bien, digamos que no hay más fuerzas. Si no hay más fuerzas, entonces podemos escribir suma de fuerzas igual a normal más peso, ¿sí? Igual más, vamos a poner aquí unos puntos suspensivos y todo eso va a ser igual a masa por aceleración de la camioneta, ¿sí? Bien, la normal y el peso actúan en la dirección Y plenamente, no tienen componente en X. Entonces la normal y el peso no pueden explicar una aceleración de este tipo porque esta aceleración aparece en el eje X y no en el eje Y. Okay. Además, esta y esta deben de ser iguales porque si no lo fueran, esta cosa aceleraría en la dirección Y y nosotros sabemos que eso no ocurre. Sabemos que la caja no comienza a levitar, sabemos que la caja no se entierra primero en la camioneta y luego en el suelo. Eso no le pasa a la caja. Como no le pasa eso a la caja, entonces la aceleración en esta dirección debe ser cero. Esta aceleración de aquí, solo puede tener componente X, no puede tener componente ni Y ni Z, ¿sí? No tiene componente en Y, no tiene componente en Z, ¿sale?
¿Por qué no tiene componente en z? Porque en z no hay fuerzas, no hay ninguna componente de la fuerza. Va. Muy bien. Pero entonces, si acá estamos escribiendo que la suma de fuerzas es esto más quizás algo más, igual a m por a, y esto, decimos que esto y esto suman 0, porque esta y esta suman 0 para que no haya aceleración en i, pues entonces aquí falta algo que explique la aceleración de la caja. ¿Cómo sé que la caja está acelerada? Está acelerada la caja con la misma aceleración que el camión, porque es parte del camión, ¿sí? Está acelerado el camión, está acelerada la caja, y está acelerado el conductor, y está acelerado el espejo del camión, y está acelerado la rueda, y está acelerado todas las partes que componen a la camioneta con la misma aceleración. La caja se puede ver como una parte de la camioneta, va encima de la camioneta y no se mueve con respecto a ella, ¿sí? Va solidaria a la camioneta. No lo dice la letra, pero así lo entendemos, porque si no, no se podría hacer. Como va solidaria a la camioneta, entonces tiene la misma aceleración, tiene la misma velocidad en todo momento y tiene la misma aceleración en todo momento que la camioneta. Bien, la aceleración de la camioneta es obviamente hacia atrás. Está dibujado aquí, pero además es obvio porque trae una velocidad inicial grande y termina con una velocidad final pequeña. Solo frenando obtenemos una aceleración hacia allá, dado que la velocidad inicial es hacia la derecha. Vamos a definir x, como hicimos aquí, hacia la derecha. Entonces esta aceleración tiene componente en x negativa. Bien, esta aceleración no tiene componente en y, únicamente tiene componente en x y es negativa. La única forma de explicar eso es que aquí pongamos una fuerza que vaya en la dirección menos x, que vaya hacia allá. Entonces tenemos que poner una fuerza aquí que va hacia el otro lado, porque si no, no podemos explicar esta aceleración que es paralela a este vector, al vector que estamos poniendo aquí. Recuerden que este y este suman 0. Este con este suman 0, porque este y este son vectores que apuntan en direcciones opuestas y que tienen la misma magnitud. Pues entonces estos dos suman 0. Bien, entonces aquí nos falta poner la fuerza, esta de aquí. ¿Va? Ya sabemos que tiene que haber una fuerza ahí que explique la aceleración de la camioneta. Y esa fuerza es la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque es la única cosa que está tocando de la camioneta a la caja. El único contacto es a través de esta superficie. Esta superficie es capaz de hacer dos cosas. Primero, generar una normal hacia arriba y además generar una fuerza de fricción hacia atrás. ¿Va? Y por eso les cuento que esto es una fuerza de fricción. Luego la veremos con más detalle. Va, pero sepamos o no sepamos el nombre de esta cosa, sabíamos que había una fuerza aplicada sobre la caja hacia atrás, porque si no, no se podía explicar la aceleración de la caja, que era hacia atrás. ¿Sale? Del diagrama del cuerpo libre vemos que en I la normal y el peso se compensan para dar 0, ¿sí? No hay aceleración en I. Luego, la normal es igual que el peso, pero con un signo cambiado, ¿sí? Agarramos el vector verde, lo multiplicamos por menos 1 y obtenemos la normal, ¿sí? ¿Qué más? De la suma de fuerzas en X, vemos que la única componente que hay es la componente en X de FR, que es menos FR. Menos porque se opone al crecimiento de las X, que crecen hacia la derecha, por eso el menos. Y como actúa plenamente en X, pues tenemos que vale FR. Bien, menos FR es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración en X de la caja. La aceleración de la caja y la aceleración de la camioneta quedamos que es la misma. ¿Cuánto vale la aceleración de la camioneta? Pues se calcula. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues haciendo uso de cinemática, de la cinemática que ya conocemos. Tenemos una cosa que se mueve y parte con esta velocidad, termina con esta velocidad, que le toma este tiempo desacelerar y además lo hace de forma constante. La aceleración es constante. Sigue un movimiento la camioneta y la caja, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Que podemos de ahí escribir, por ejemplo, que Vx en función del tiempo es la Vx sub 0. Vx sub 0 es la velocidad, la velocidad inicial, más la aceleración en x por el tiempo,
Y de aquí podemos despejar la aceleración en X. ¿Por qué? Porque conocemos la velocidad. Conocemos la velocidad inicial, conocemos la velocidad final, y la velocidad final le corresponde al tiempo t. ¿Y cuál es el tiempo t? Pues el tiempo t son 17 segundos. Estos 17 segundos. La velocidad inicial y final la conocemos. La aceleración no, pues la aceleración la podemos despejar de aquí. Bien. Y eso es lo que está hecho de este lado, ¿no? Esto es el cambio de la velocidad. Velocidad final menos velocidad inicial, delta V, sobre el tiempo transcurrido, 17 segundos. Nada más que hay que traducir estos menos 43 km por hora en metros por segundo. Sí, que lo hacemos así, ¿no? Multiplicamos, estos son 43 km por hora, multiplicamos por este 1 especial y por este 1 especial, ¿no? Este 1 conceptual, no es un 1 numérico, ¿no? Son 1000 dividido 1, pero lo que tenemos arriba y lo que tenemos abajo, lo que tenemos en el numerador y en el denominador, conceptualmente es lo mismo, ¿no? 1000 metros y 1 kilómetro son lo mismo. Entonces, lo que hay aquí adentro es, pues, dividir un numerador por sí mismo, eso da 1, ¿no? No numéricamente, porque 1000 dividido 1 es 1000, pero sí conceptualmente. Y aquí lo mismo, una hora equivale a 3600 segundos. Al poner esto, otra vez las horas se van, en su lugar aparecen los segundos, los kilómetros se van, en su lugar aparecen los metros, y con esto pues convertimos los 43 km por hora en 11.9 metros por segundo. ¿Sí? Que además tienen un menos aquí adelante. Bueno, hacemos eso en la cuenta y nos da que la aceleración es menos 0,7 metros por segundo cuadrado. Y ahora pues no tenemos más que calcular la fuerza de fricción. La fuerza de fricción era menos la masa por la aceleración en X. La aceleración en X era 0,7 metros por segundo cuadrado con un menos adelante, es esto. La masa 360 kilogramos y el menos adelante se lo ponemos aquí. Este menos con este menos se cancelan y nos quedan 252 kilogramos metros por segundo cuadrado, que son newtons. Bueno, ¿esto de dónde sale? Pues ya lo vimos, ¿no? Esto sale ya de aquí, ¿no? Esta de aquí, pues entonces FR, multiplicamos todo por menos 1, es igual a menos m por ax. Esto fue lo que pusimos del otro lado. Esto. Bien, ¿y qué más? Entonces la fuerza de fricción es esto, menos 252 newtons en la dirección Y. Menos 252 newtons en la dirección Y. La dirección Y hacia la derecha, la dirección, bueno, el versor Y apunta hacia la derecha, entonces menos Y apunta hacia la izquierda, y esa es la dirección de esta fuerza de 252 newtons. Luego podemos calcular también la normal. La normal es mg, ¿sí? Habíamos visto que valía mg en valor absoluto, en magnitud. M por G, M 360 kilogramos, G 9.8, hacemos la cuenta, 3528 newtons, y eso apuntan hacia arriba, ¿no? La normal apunta en la dirección J, ¿sí? La fuerza que hace el camión, que es lo que nos pregunta aquí, ¿qué fuerza hace el camión o la camioneta sobre la caja? Pues la fuerza que hace es la suma de la fricción con la normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta no la hace el camión, esta la hace el planeta Tierra, ¿no? Tierra. Esta la hace el planeta Tierra. Y la normal y la fricción son fuerzas que hace el camión. El camión sobre la caja, a través de la plataforma, ¿sí? La fuerza normal hacia arriba, a través de la plataforma, y la fuerza de fricción hacia atrás, a través de la plataforma. Sin esta fricción, la caja pues no podría detenerse, ¿sí? No podría detenerse. Ahora vamos a ver un poquito más. Esto ya terminó. Casi, ¿no? La fuerza que hace el camión entonces son menos 252 newtons en la dirección X más 3528 newtons en la dirección J, ¿sí? Esta es la suma de la fuerza de fricción con la normal. La suma de dos vectores, este vector con este vector. Como tienen componentes X e Y respectivamente, pues simplemente nos queda expresado así y ya está. Bien, que si queremos calcular la magnitud de la fuerza, pues es un vector, pues hacemos esto al cuadrado más esto al cuadrado raíz, ¿no? Que si queremos calcular el ángulo que forma el vector fuerza que hace el camión con el eje X, pues hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Arco tangente de esto sobre esto, y luego, como está en el segundo cuadrante, pues hacemos 180 menos eso, y nos da teta, el ángulo que forma
la fuerza F con el eje X, ¿sí? Y así, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un vector y lo tratamos como tal y hacemos lo que siempre hacemos para obtener las cosas que corresponden a los vectores, ¿no? ¿Qué más hay que decir de todo esto? Bueno, vamos a decir más cosas, ¿no? Vamos para eso, voy a salir tantito aquí. Vamos a ver si esto está grabando, porque 2x3 no graba. Y luego tengo que repetir todo, lo que no me pone de buen humor, además de que me hace perder mucho tiempo. Esto, entonces, ¿qué? Bueno, voy a limpiar esto. Vamos a quitarlo. Y aquí, esto también. Tengamos un camión, un camión diferente que lleva una caja M, ¿sí? Que lleva la caja M. Va, perfecto. Vamos a elegir el camión aquí y vamos a quitar. Esta M vamos a quitarla también. En la caja M. Voy a agarrar el camión y le voy a quitar la caja. Creo que se hace así. No, así no, así. Sí, no, tampoco. Vamos. No. Ahora sí. Bien. Vamos a quitarle la fricción. Ay, qué tonto. Vamos a quitarle la fricción al camión. Eso. Ahora no tiene fricción. Digamos que está parado el camión y va a arrancar el camión. Y no hay fricción entre el camión y la caja. ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es esto. El camión va a acelerar y la caja se va a caer. Va a hacer así. Y cuando ya no sienta esto, bueno, se va a ir torciendo de antes, ¿no? Pero si lo hace rápido, medio se va a parecer a esto. ¿Sale? Se va a quedar ahí la caja, ¿sí? ¿Qué pasa si no hay fricción y digamos que de alguna forma esta cosa se mueve, ¿sí? Se mueve camión y caja hacia la derecha y ahora frena el camión? Pues lo que va a pasar es que la caja va a rebasar al camión, porque va a seguir con su movimiento rectilíneo y uniforme, ¿sí? Digamos que estaba acá atrás la caja, ¿no? Frena el camión deja de seguir un movimiento rectilíneo y uniforme porque está aplicando los frenos, aplica cierta aceleración hacia atrás. La caja va a seguir con la misma velocidad y va a pasar al camión hasta que choque contra la cabina, ¿sí? Digamos que, imagínense que la caja no es una caja, es una barra de hielo, ¿sí? Una barra de hielo se derrite un poquito y forma una capa de agua, líquido, que lubrica entre las superficies sólidas, ¿sí? Esa lubricación hace que pues, haya menos fricción entre la barra de hielo y el camión, ¿no? Entonces, si tenemos una barra de hielo y arrancamos el camión y lo sacamos rápido, pues la barra de hielo se queda ahí, ¿sí? Se queda ahí y se cae al suelo, ¿sí? Si no la atamos, si no le hacemos algo, ¿no? Algo que vincule a esa caja con el camión. Y al revés, si vamos rápido y llevamos la barra de hielo no sé cómo, y digamos que arrancamos cuando la barra de hielo está seca, entonces sí hay fricción, pero luego empieza, ¿no? Hay calor y se derrite un poco la barra de hielo y frenamos con el camión, porque va a pasar, pues la barra de hielo va a chocar contra la cabina, ¿sí? Es lo mismo que le pasa a una persona que está aquí adentro del camión, ¿sí? Y el camión acelera o frena, ¿sí? Cuando estamos aquí, estamos quietos, coche y persona que está adentro están quietos. El tipo pone primera, ¿no? El conductor pone primera, saca el clutch y ¿qué pasa? Pues el asiento comienza a empujar a la persona. La persona siente como que se presiona contra el respaldo, ¿no? El respaldo del asiento, pero lo que está pasando es que el asiento está empujando a la persona hacia adelante, ¿sí? El asiento está empujando a la persona para adelante. La persona no es que se acomode ella porque tiene ganas de acomodarse sobre el asiento, simplemente se queda relajada y el asiento va a empujar a la persona hacia adelante, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. ¿Y qué pasa si frenamos de golpe? Pues nos vamos para adelante. ¿Por qué nos vamos para adelante? No es que nos vayamos para adelante. Nosotros seguimos con la misma velocidad de siempre. El coche se va para atrás con respecto a nosotros. El coche es el que está frenando, está cambiando su estado de movimiento y nosotros seguimos derecho. El movimiento rectilíneo uniforme lo seguimos nosotros y el coche no. Y entonces, pues si no hacemos nada, si no tenemos el cinturón de seguridad, pues seguramente pues seguimos con nuestro movimiento rectilíneo y uniforme, atravesamos el parabrisas y terminamos quién sabe en dónde, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿va? Entonces por eso necesitamos algo que vincule a la caja con el camión. Ese algo se llama fuerza de fricción en este caso. Bueno, muy bien, vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos, creo, ¿no? ¿Qué horas son?
Nos vemos, sí, está bien. Nos vemos en la que sigue, en la que sigue, en la que sigue. Bye bye.